Los muchachos me la dejan picando. En San Miguel, el Consejo Deliberante apoyó la adhesión al pacto fiscal. Al finalizar la sesión, ediles kirchneristas comenzaron a cantar lo que ellos llaman el hit del verano, insultando al presidente de la nación. La acción, que es de ediles representantes de parte del electorado de esa localidad, es deleznable. Y esta acción ha sido repetida también en el Congreso del Partido Justicialista Bonaerense el pasado sábado 17 de marzo de 2018. Y esta acción es repetida por sus adherentes en varios puntos del país. ¿Por qué esto es criticable y se hace necesario remarcarlo? Porque los representantes son parte del pueblo. Sí, son sus representantes, los votados son el gobierno del pueblo y deben respetar como corresponde a los miembros de otras fuerzas políticas. Es una cuestión que las mentalidades violentas y autoritarias nunca alcanzaron a comprender ni entender. Respeto. En democracia, las diferencias se resuelven mediante el voto. Cuando los votos a ellos los favorecen y son gobierno, tratan a los demás como enemigos, atacan y patotean todo el tiempo. Los despiden de sus trabajos en el Estado, atacan a las empresas que no se arrodillan a sus pies y obedecen todo lo que se les ordena. Insultan, escrachan y fomentan la división profundizando grietas y odios. La ciencia política y la historia ya han estudiado suficientemente este fenómeno en todo el mundo. Los procesos históricos nos muestran que estas formas de comportamiento siempre terminan mal. Y en nuestro país tenemos, a lo largo de nuestra historia, muchos ejemplos de lo mismo, pero siguen igual. Y no aprenden que con estos comportamientos y mentalidades es imposible construir un sistema democrático y republicano. Y no lo entienden por ignorar qué es la democracia y la república. O lo saben, pero como no son democráticos ni republicanos, sino autoritarios y muy cercanos al fascismo, obran de esta manera. Llegados a este punto, entonces hay que ver qué le pasa a la gente que vota a esos partidos políticos. Y es clave entender la idiosincrasia que juega en las mentes de tantos argentinos que, estando ya bien entrados en el siglo XXI, no aprendieron nada de la historia ni tampoco de las escuelas sobre el respeto hacia uno mismo y hacia los demás. Nada aprendieron sobre qué es la democracia y tampoco aprendieron el significado de república. Las ideas que tratan como enemigo al que hay que destruir a las personas que piensan diferente, en vez de tomarlas como complementarias y necesarias para construir un país serio y en serio, fueron derrotadas muchas veces en la historia de la humanidad, tanto por guerras como por elecciones. Lamentablemente, en nuestro país, todavía queda gente que piensa y obra de manera muy equivocada y contraria a la democracia y la república. Y peor aún, no les interesa en lo más mínimo respetar el contrato social, es decir, la Constitución Nacional, las normas de convivencia democrática, respetar el sistema republicano de gobierno. Ni siquiera lo hicieron cuando ellos eran gobierno. En el pasado,
Perón expresó que había que salir con el alambre de fardo en el bolsillo y muchas barbaridades más. El 10 de diciembre de 2015, la presidenta saliente Cristina Fernández se negó a realizar la ceremonia de traspaso del Poder Ejecutivo. Estas acciones y formas de proceder que solo traemos como ejemplo de tantas otras que ocurrieron en nuestra historia marcan una forma de ser, de ver la política y de actuar en la sociedad. Queda claro que estos muchachos no se bancan las diferencias, tampoco su propia historia, y miran para otro lado cuando se les muestran los horrores cometidos. Claro, después se hacen los ofendidos cuando se les dicen verdades que duelen, pero son ellos los que dan letra todos los días. La violencia gestual, gráfica, discursiva y de acción directa no debería dejarse pasar por alto como tantas veces en el pasado. Desde el 24 de marzo del 2017 quedó bien claro la actitud golpista, desestabilizante y agresiva en contra del gobierno elegido democráticamente. Es de esperar que esta gente recapacite sobre estas cuestiones y, por ejemplo, tengamos este 24 de marzo recordatorios en paz y sin agresiones, ya que los argentinos nos merecemos una república de verdad, seria y con verdadero sentido democrático, respetando como se debe al que piensa diferente. Así comienza Se Pudrió Todo. Ciudadanos, les informamos que desde ahora se pudrió todo. Buenas tardes a todos, aquí estamos en Se Pudrió Todo, transmitiendo desde Radio City FM 88.7 de la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina, para toda la zona de influencia. Se Pudrió Todo tiene sitio web donde uno puede acceder a los audios de los programas ya pasados. Su dirección es sepudriotodo887.blogspot.com.ar. También nos pueden encontrar en Twitter, en Facebook, en YouTube. Y si quieren enviarnos mensajes, por correo electrónico lo pueden hacer a la siguiente dirección: sepudriotodo887@gmail.com. Y así estamos en el martes 20 de marzo del año 2018, siendo las 17:11. Comenzamos con algunas de las noticias locales. La Municipalidad de San Nicolás invita a la comunidad a sumarse a la celebración del Día Mundial del Síndrome de Down el próximo sábado 24 de marzo desde las 15:30 horas en las escalinatas del Paseo Costanero. Habrá juegos de kermés y shows para toda la familia, payasos, magos, música en vivo, sorteos, regalos y más. La entrada es libre y gratuita. Y entonces, repito, será el próximo sábado 24 de marzo, desde las 15:30 horas, en las escalinatas del Paseo Costanero. Esperemos que el tiempo nos acompañe, porque promete ser hermoso eso. También hay que tener en cuenta para el barrio Moreno que entre el día de ayer y el día viernes que viene hay vacunación y castración de perros y gatos. Es a partir de las 8 de la mañana. También informamos que el próximo Festival Provida y Extendiendo Manos será el domingo 25 de marzo desde las 14 en la Costanera Nueva.
domingo 25 de marzo, desde las 14 horas en la Costanera Nueva. La actividad es realizada en el marco del Día de los Derechos del Niño por Nacer y se festeja en todo el país cada 25 de marzo. Con motivo de dicha efeméride, Extendiendo Manos invita a todos los nicoleños a estar juntos por la vida. ¿Qué tal? Vamos a ver qué es lo que nos tienen preparado como sorpresa. Y, finalmente, la Casa del Acuerdo de San Nicolás nos informa a través de Ana Iso que desde el día de ayer hasta el 25 inclusive, desde las 9 de la mañana hasta las 17 de la tarde, en el hall de la biblioteca se realizará una muestra de libros que fueron prohibidos por la dictadura militar. Muy interesante para ir, mirar, informarse. Vamos a la provincia. Ya pasada la opereta del cierre de bachilleratos de adultos y visto que no era así, ahora la prensa acá dice que Vidal da marcha atrás con este tema por la lucha que han dado desde el pueblo y los sindicatos. Prácticamente terminada esa opereta, vienen otras, porque al gobierno, según ellos, no hay que darle paz. No importa si son mentiras, hay que operar siempre. ¿Y qué se viene? Y algunas cosas les puedo contar, no todas, porque vaya uno a saber lo que están pergeñando. Pero en la provincia de Buenos Aires ya están diciendo, desde esta mañana y desde anoche algunos, que quieren cerrar las escuelas especiales. O sea, no les dio resultado el cierre de los bachilleratos de adultos, entonces ahora hablan de las escuelas especiales, que las van a cerrar. También que van a cerrar cientos de oficinas de ARBA y hasta de IOMA. Que son mentiras los búnkers de venta de droga que el Ministerio de Seguridad está destruyendo por toda la provincia y el país. Una cosa es que sea una total mentira y otra es una verdad a medias. Por ejemplo, a ver, el tema de las oficinas de ARBA, porque sí se van a cerrar algunas, muy pocas, pero son algunas. Pero de ahí a decir que van a cerrar cientos ya es un desquicio. Y las que se van a cerrar, según lo que se anunció y la información que tenemos acá, es que serán, por ejemplo, las que no tienen más de un trámite por semana en esos pueblos por ahí que en la provincia tienen un solo empleado. Y además que el trámite que se hace normalmente se puede hacer perfectamente por internet. La opereta de ARBA seguirá con el tema de que se despedirán cientos de trabajadores. También es mentira eso. Que habrá jubilaciones seguramente, reubicaciones de personal, pero por favor, ni hablar, seguro. También reasignaciones, en fin. Siempre que se quiere modernizar algo, cambiarlo, hacerlo mejor, más rápido, dejar de lado la burocracia, siempre es pasto para realizar críticas despiadadas porque el objetivo es mentir, engañar y así conseguir más adhesiones en vistas de la próxima elección. Nunca, pero nunca, se hacen propuestas superadoras u observaciones de lo que consideran equivocado, presentando alternativas para mejorar la vida de los bonaerenses. Porque no se trata de eso. Estuvieron 12 años gobernando la provincia y los resultados estuvieron a la vista. Y acá quiero remarcar lo siguiente. A ver, si va a agilizarse el tema de ARBA a través de los trámites que se pueden hacer desde la casa vía internet, entonces hay que mejorar dos cuestiones. Uno, que el 100% de los trámites de ARBA se puedan hacer por internet y no que haya que ir a la oficina. Y segundo punto, que hay que mejorar sustancialmente el acceso a internet en
toda la provincia y hasta el último pueblito, y también en zonas rurales. Porque tengamos bien en claro cómo es el asunto. Nosotros tenemos una de las conexiones a Internet más lentas de toda América, de todo el continente y de todo el mundo. Estamos muy atrasados, pero también el otro problema es que no llega a todos lados, incluso en San Nicolás, que está dentro de lo que es la pampa húmeda, el mayor movimiento económico, etcétera. Tiene barrios enteros que no tienen acceso a Internet todavía. Y hay gran cantidad de barrios que, teniendo acceso a Internet, cuando uno accede por esas conexiones, realmente dice, no, pará, ¿qué es esto? No se puede navegar, no te abre ni siquiera la página del buscador Google, está a 5 minutos para abrirla. Entonces, hagamos las cosas como corresponde, porque todo es muy lindo anunciar que vamos a agilizar todos los trámites, que vía Internet y bla, 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 pero la infraestructura está faltando. Está bien, con los ARSAT se han cambiado algunas de las cuestiones que venían desde antes y se ha utilizado gran parte de su capacidad del ARSAT 1 y el 2 para llegar con Internet y Wi-Fi hasta regiones del país en donde nunca tuvieron acceso a Internet, por estar muy apartadas, por ejemplo, zonas de frontera. Está bien, pero estoy hablando ahora de la provincia de Buenos Aires, en donde, incluso en San Nicolás, la mayoría de la población o no tiene acceso a Internet o el acceso que tiene a Internet es deplorablemente malo, pero realmente malo. Y tengamos en cuenta que en muchos de esos barrios hay escuelas y las escuelas necesitan tener acceso a Internet para muchas clases, para conseguir materiales, para poder ellos subir información de los trabajos que hacen a sus blogs, a sus redes sociales, etc. No se puede trabajar estando en el siglo XXI sin una conexión de Internet que sea efectiva y de buena calidad. Es así, no hay más que arremangarse, trabajar y solucionar los problemas que hay, que existen. No se puede seguir estando en el siglo XXI como si estuviésemos en el siglo pasado. No es así. Estamos en claro. Entonces esperemos que este tema se vaya solucionando. Y también hay que tener en cuenta que el acceso a Internet, en general, está en manos de los privados, y son los privados los que tienen que hacer las inversiones que corresponden para llegar con una buena conexión a todos los nicoleños, de ser posible, a todos los bonaerenses y a todos los argentinos hasta en el último rincón del país. Y donde los privados no lleguen, bueno, es el Estado a través de los satélites que tiene que hacerlo. Entonces ahora que se está preparando el ARSAT 3, específicamente para comunicaciones de alta velocidad, que es decir, tienen una diferencia muy grande con los ARSAT 1 y 2, entonces esperemos que cuando el ARSAT 3 esté en órbita y las conexiones puedan hacerse efectivas, podamos solucionar este tema. Mientras tanto, el gobierno tiene que tener en cuenta estas cuestiones, porque si cierra oficinas de ARBA en pueblitos porque tiene un solo trámite por semana y además un solo empleado porque no se mueve mucho, bueno, cuidado. A ver, ese pueblito tiene acceso para hacer los trámites vía Internet. Hasta que no lo tenga, no deben cerrar esa oficina. Eso ya lo deben saber. Y con respecto a IOMA, algo parecido también. Porque muchos que quieren ahora hacerse los adalides de la justicia son los que permitieron que IOMA durante muchos años estuviese siendo saqueado por quienes lo dirigían. Y ahí hay representantes sindicales que en este momento tienen denuncias ante la justicia y tienen que dar explicaciones. Y hasta el momento no las han dado suficientemente y como corresponde.
Otra noticia a nivel provincial es que la escribanía del gobierno reveló que casi 3.000 jefes policiales no entregaron sus declaraciones juradas al día de ayer. De esta manera, el organismo dependiente del Ministerio de Justicia inició los sumarios internos para quienes no cumplieron con la presentación en tiempo y forma del requisito que es obligatorio desde el 2016. Remolones los muchachos, sobre todo en una etapa en donde el gobierno de la provincia quiere exigir las declaraciones juradas de los miembros de la policía bonaerense para más cargos, no solamente para los comisarios. Entonces, acá hay cuestiones que hay que poner las barbas en remojo, como decía mi abuela, y apretar para que lo hagan y cumplan como corresponde y lo que dice la ley. Y sobre el tema de IOMA, se pidió la interpelación del titular por la crisis de la obra social y una deuda millonaria que la está remando y pagando, digamos, en cuotas. El bloque de senadores bonaerenses de la Unidad Ciudadana Frente para la Victoria exigieron al titular del Instituto de Obra Médico Asistencial informe sobre las reiteradas suspensiones de las prestaciones y que dé cuenta de las medidas adoptadas para resolver dicha situación. Situación, digamos, de paso, que se creó mientras el Frente para la Victoria gobernaba la provincia de Buenos Aires y nunca pidió informes de nada. El pedido apunta a que Dilicia, el titular de IOMA, informe in voce, o sea, en presencia de la Cámara Alta Provincial, cuáles son los motivos del retraso y falta de pago en tiempo y forma a los distintos prestadores de servicios de salud. ¿Cuál es el monto total de la deuda de la obra social con prestadores y profesionales? Y si tiene previsto un plan de emergencia para paliar el impacto del déficit prestacional para los afiliados al IOMA, entre otras cuestiones. Me parece muy bien que se haga este pedido, que se informe como corresponde, que sea publicado como corresponde y que todos los bonaerenses tengan acceso a esa información. En otro tema, hay preocupación por el tema de las sequías. El 35% de las áreas cultivables se encuentran afectadas en la provincia de Buenos Aires. Esta es una afirmación del ministro de Agroindustria provincial que se llama Leonardo Sarquís, quien también anticipó una cosecha compleja de soja, maíz, girasol. Además, dijo que las lluvias de este fin de semana solo fueron un paliativo, como dijimos ayer en este programa. Este fin de semana llovió entre 30 y 50 milímetros en el norte de la provincia, también en el nordeste y parte del sureste de esta provincia de Buenos Aires. Lo que ha llovido ha sido importante, pero dentro de la crisis que tenemos poco. Debería haber más lluvias como para compensar y hacer posible que se pueda iniciar una buena campaña. ¿Una buena campaña en qué sentido? Bueno, a ver, que lo que ya está sembrado no se pierda y que encuentre la tierra suficientemente húmeda para la siembra que tiene que comenzar en poco tiempo. ¿Es mucho pedir? Diosito, ¿es mucho pedir? El G20 en la Argentina. Ayer dábamos inicio a la explicación de lo que estaba pasando en nuestro país, de por qué había representantes del G20 y bueno, dimos una explicación más o menos extensa y algunas cuestiones vamos a ir repitiendo porque me pidieron, por ejemplo, el tema de qué países eran los que participaban en el G20. Bueno, lo que pasa es lo siguiente, durante todo el año va a haber reuniones de distintas comisiones del G20. En este momento está la reunión de los ministros de Finanzas o de Economía, como le guste decir, y presidentes de bancos centrales o países
que no tienen bancos centrales, cuáles son los presidentes de las instituciones equivalentes a un banco central. Los países miembros son Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Gran Bretaña, Japón, México, Federación de Rusia, Sudáfrica, Turquía y la Unión Europea. Todos juntos representan la mayor producción del mundo. Es el 85% del Producto Bruto Mundial y el 75% del comercio internacional. Además de estos países, Chile y Holanda fueron invitados, y también España. Y además hay representantes de bloques regionales, por ejemplo del CARICOM, que es toda la zona del Caribe. Jamaica está. De la ASEAN, de Asia, está Singapur. El NEPAD es representado por Senegal, que es de África, y también la Unión Africana, que está representada por Ruanda. También hay representantes de organizaciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ahora ampliamos un poquito más lo que habíamos dicho ayer. Uno de los temas que se tratarán es el de las criptomonedas, o monedas que no están en metálico ni en papel, sino en bits. Sí, monedas que son creadas informáticamente. La más conocida de nombre es Bitcoin, que a lo mejor la ha escuchado en alguna noticia, en algún informe o en la boca de algunos adolescentes. Varios países en Europa quieren regular al Bitcoin y otras monedas que tienen otros nombres porque son de otros inversionistas. Pero otros países no quieren hacerlo. Es decir, hay posiciones encontradas. Entonces, plantear este tema por primera vez en el G20 es un avance significativo. Veremos qué resuelven. Considero, en lo personal, que no habrá una resolución final en esta ronda de negociaciones. Y además, encima, que sea consensuada por todos los miembros del Grupo de los 20. Es un tema nuevo que recién está empezando a ser evaluado. Pero sí algunos lineamientos puede haber para ir entendiendo mejor el tema, que podría convertirse en un problema serio, ya que estas monedas plantean la construcción de un sistema económico paralelo al vigente legalmente. Por ejemplo, está en disputa el tema de impuestos. ¿Cómo cobrarlos a actividades económico-comerciales que son virtuales? Por ejemplo, fuera de lo que es la criptomoneda, algo más fácil de ir entendiendo para luego acercarnos al concepto de la criptomoneda, que vamos a ir ampliando en sucesivos programas. Por ejemplo, hay mucha gente en San Nicolás y en la Argentina que tiene Netflix o que tiene Spotify. Netflix, para los que no lo tienen, es un servicio de películas y series. Uno con el Smart TV se conecta a Internet y si lo paga todos los meses al servicio, tiene acceso a ver miles de películas y series completas y bueno, todos esos maratones que mucha gente hace, de ver una serie, una temporada completa en 2 o 3 días. Bueno, Spotify es como las películas, pero de música. Ambos servicios se pueden utilizar también, además de un televisor smart, con los smartphones o teléfonos celulares inteligentes, con la computadora, con todo lo que tenga acceso a Internet. Esto se paga con tarjeta de crédito y todos los meses le hacen un descuento de 7, 8, 10 dólares lo que cueste el servicio. Ahora, es una actividad económica que se realiza en otro país, brindando un servicio a gente de este país. Entonces,
la discusión es, ¿se le cobra impuesto o no? Es decir, si no hay actividad económica de eso acá en Argentina en forma específica, ¿por qué cobrar impuestos? No hay nadie de Netflix trabajando en Argentina para que nosotros podamos ver una película. No obstante, a partir de este mes, tanto Spotify como Netflix y otros servicios más van a empezar a pagar el IVA. Y entonces los mismos bancos que reciben la solicitud de descuento para pagar ese servicio desde el exterior van a tener que sumarle, por ejemplo, el 21% de IVA. Es un tema muy discutido porque las actividades económicas que no se realizan en un país, ¿por qué tienen que pagar impuesto en ese país? Por ejemplo, a ver, yo fabrico pantalones acá. ¿Y Ruanda por qué me puede pedir que yo le pague impuestos a ellos? ¿Porque hay un ruandés que me compró un pantalón por internet? ¿Se entiende lo que se está planteando? Entonces, esto es un movimiento que no se va a parar, no se puede parar. Es un movimiento internacional, en todo el mundo se está dando y es una avalancha, no lo van a parar. Quieren controlarlo, quieren regularlo, quieren extraer recursos. Bueno, ¿para qué quieren esos recursos? Por ejemplo, el 21% que van a pagar ahora los usuarios de la República Argentina por el servicio de Netflix y Spotify. ¿Para qué van a usar ese dinero? Porque el asunto es que al ser actividades económicas totalmente distintas y que se desarrollan en otro lado, pero que se disfrutan en otro lado, bueno, ¿cómo lo vas a tipificar? Entonces es muy difícil poder al día de hoy tener en claro qué es lo que va a pasar con estos servicios a futuro, tanto en tecnología hasta en llegada a la gente, cómo será la interacción de la gente, etcétera, etcétera. Y es ahí donde en lo personal no estoy de acuerdo con que, por ejemplo, Netflix y Spotify paguen impuestos del 21% acá. ¿Por qué tiene que pagar un impuesto? Si no sé. A lo sumo, si querés cobrarle algo, cobrarle, qué sé yo, un 5% y ese dinero directamente, orientarlo hacia la inversión en tecnología del país, en infraestructura de tecnología avanzada. Por eso preguntaba, bueno, ¿a dónde va a ir ese 21% que a partir de este mes empiezan a cobrar? Es decir, cuando venga el descuento en la tarjeta de crédito se va a ver en abril, que te va a salir un 21% más el servicio de esa actividad que se desarrolla en el exterior. Uno puede decir, bueno, pero está usando también en la Argentina para que llegue la señal, las ondas y los cables para que uno pueda ver una película o escuchar música. Sí, perfecto, pero eso es de empresas privadas. Entonces las empresas privadas no sé hasta qué punto pueden tener mayor o menor ganancia, ¿cómo lo medís? Es decir, cuando una persona se conecta a internet busca muchas cosas, no es solamente en Netflix. Entonces el tema, al ser medianamente nuevo para nosotros, si lo vamos a tratar seriamente, puede ser bien tratado. Ahora, que de una le pongan el impuesto sin haberlo tratado previamente, bueno, me parece que es demasiado. Es demasiado. Y justamente este tipo de cuestiones son las que hacen que todo nos salga muy caro en la Argentina. Salís a la vereda, pisás una baldosa y ya te están cobrando un impuesto. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y estábamos hablando de las actividades económicas nuevas que son virtuales. Hablamos del Bitcoin, hablamos de Netflix, de Spotify
Y hay muchos así. Ya solamente, por ejemplo, comprar algo en China y que te lo recibas después de 3 semanas en la puerta de tu casa por correo. Son servicios que de una u otra manera mejoran la vida de la gente. Pero hay muchas veces que los representantes del pueblo no están muy al tanto de cómo funciona esto y cometen errores al querer regular de mala manera todo esto, o querer meterle la mano para extraer más recursos. Ahora, ¿para qué? Porque el asunto es, si nos cobran impuestos, bien, entonces nosotros tenemos que saber para qué. No que te vengan a meter la mano en el bolsillo y ya está. Entonces me estaba acordando hace un ratito que el año pasado habíamos hecho una explicación de las actividades económicas. Lamentablemente en este país mucha gente plantea solamente y conoce 3 determinado tipo de actividades económicas, la primaria, secundaria y terciaria. Y nosotros estamos hablando de la cuaternaria. Entonces, para poder ponernos bien en línea con este tema, les traigo otra vez el audio de las actividades económicas. Vamos a explicar las actividades económicas, cómo se clasifican. Porque ya hemos hablado en otros programas de las actividades cuaternarias y me ha dicho mucha gente que no tiene ni idea de qué estoy hablando. Entonces vamos a hablar de esto, vamos a explicarlo. Dale. Las actividades económicas se clasifican en 4. Generalmente uno dice en 3, pero ahora son 4. A ver, primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. En general, la gente que fue a la escuela habla de primaria, secundaria y terciaria. Pero a partir de los cambios que se han realizado en la globalización mundial desde 1973 para acá, surgieron otras actividades nuevas que son las cuaternarias. Así que vamos a explicar una por una con algunos ejemplos a qué nos estamos refiriendo cuando decimos actividad económica. ¿Estamos? Sí. Bueno, vamos con la primaria. La actividad económica primaria es la producción de materias primas y alimentos sin procesar en las industrias. Por ejemplo, las materias primas son los productos básicos que no sufrieron cambios y se utilizan en las industrias para producir bienes. Por ejemplo, maderas, cueros, algodón, lino, petróleo, el hierro. De los alimentos es cuando se produce un alimento y no se va a llevarlo a la industria para elaborarlo. Yo me lo como viene de la naturaleza. Sí. Por ejemplo, huevos, carnes, frutas, verduras, nueces, lentejas. Las actividades secundarias, en cambio, ya tienen el procedimiento industrial. Son las industrias que procesan las materias primas para la producción de bienes. Ahora, las industrias se dividen en 2 tipos, las livianas y las pesadas. Las industrias livianas son las más fáciles de entender porque son las que procesan todas esas materias primas y productos elaborados para producir bienes listos para el consumo. Por ejemplo, heladeras, ropa, harina, cosméticos, motos, libros. Es decir, la radio que usted está teniendo en este momento escuchando el programa salió de una industria liviana. Lo mismo que un tenedor, la ropa que tiene puesta, la computadora que puede estar usando, el celular que tiene al lado. En cambio, las industrias pesadas procesan materias primas, pero no producen bienes terminados, sino semiterminados, semielaborados. Tienen que ver con la siderurgia, las químicas, las energéticas. A ver, por ejemplo, un ejemplo fácil. Usted mete el dedo en el enchufe, Ruiz. Loco, porque una de las cosas que me ponen de mal humor inexcusable todo el día hasta que me voy a dormir es una patada eléctrica o que me despierten con agua. Exacto, bueno, eso es porque nosotros no lo consumimos directamente, lo consumimos en forma indirecta, por ejemplo, enchufando un ventilador. Ahora, más complejo puede decirle a siderurgia, rieles y perfiles que sirven para otras actividades económicas. O las químicas,
que las químicas producen los elementos que luego se van a utilizar para hacer insecticidas, Claro. alimentos, Sí. pinturas, etcétera, ¿no? Sí. ¿Estamos en claro? Sí, sí, sí. Vamos a la terciaria. La terciaria es la más fácil de todas. Es la distribución de bienes y servicios finales. ¿A quién? A la población. Y acá tenemos los comercios y los servicios. Que acá muchas veces se mezcla el asunto. Pero, por ejemplo, el tema de los comercios es aquel que comercializa los bienes terminados. Por ejemplo, una verdulería, un bar, almacenes, kioscos, librerías, farmacias, cualquier comercio. Es actividad terciaria. Y también están los servicios, que son la asistencia a la comunidad. Por ejemplo, un hospital, los bomberos, la policía, transportes, la radio, las escuelas, el agua corriente que le llega a la casa. Todos esos son servicios. Algunos son gratuitos, otros son pagos. Aunque los gratuitos tampoco son gratuitos porque se pagan con lo que nosotros pagamos de impuestos todos los días. Claro. Y ahora sí llegamos a la cuaternaria, que es la madre de todo este lío de no entenderlo. La actividad económica cuaternaria se refiere a servicios complejos de asistencia a la producción. ¿Qué quiere decir esto? Son las actividades que ayudan a la primaria, secundaria y terciaria a cumplir su trabajo. Entonces vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? Ocio y recreación. Por ejemplo, ofrece servicios para el tiempo libre. Por ejemplo, agencias de turismo, comidas rápidas, recreación en general y la información, que ofrece servicios para mejorar la producción y el comercio, que son las agencias de publicidad, centros de cómputos, consultoras, la limpieza de oficinas o de escuelas por empresas privadas, etc. Vamos a dar un ejemplo que es clarito. Sí. ¿Sí? Bien, ¿estamos en claro? A ver, ocio y recreación. Las agencias de turismo, ¿qué trabajo hacen? Bueno, vos ves una agencia de turismo y decís, uy, qué lindo para ir el fin de semana largo. Tiene muchas publicidades, Claro, ¿viste? también. Oferta, publicidad, todo, de todo. Y entonces yo digo, bueno, para el feriado del 9 de julio, Sí. me voy a ir, Lo supónganse, invito a mi amigo Ruiz y lo llevo ¿a dónde? a Carlos Paz. A Carlos Paz. Bien. Entonces llega el fin de semana largo, agarramos con Don Ruiz los dos autos y nos vamos las dos familias a las 3 de la mañana, salimos para Carlos Paz. Claro, a las 3, a las 7, no, perdón, a las 10 de la mañana estamos. Ya llegamos allá, entonces ¿qué es lo primero que hay que hacer para pasar los 4 días? Es buscar un hotel. Sí, Pero es fin de semana largo. Hostería, hostel. Está todo lleno. sí. Pasamos todo el primer día En el buscando auto. hotel y no hay nada. Nada. Terminamos en Concón, a 40 kilómetros de ahí, Sí. en una hostería en donde la ladilla más chiquita te saluda y te sirve café. Vamos al segundo día, queremos ir al centro a pasear por Villa Carlos Paz, están todos los negocios llenos. Bueno, vamos a almorzar. Bueno, para almorzar están todos los restaurantes llenos, termina comiéndote un fantoche con una coca en un kiosco Sí. y encima la coca estaba caliente. Te querés matar. A la noche querés entrar en un teatro para ver, qué sé yo, a Flor de la B y 4 cuadras de cola. Sí. Bueno, a ver. En síntesis, te gastaste la guita, volviste con un odio terrible, gastaste nafta, todo eso y no descansaste nada. Y no hiciste un pomo. Nada. Entonces, en vez de eso, Sí, vamos a una agencia de turismo sí. y le decimos, mira, para el 9 de julio yo quiero ir con 2 familias a Carlos Paz, reservame el hotel, quiero ir a ver a Flor de la B, Haces reservame... todo pre. Claro. ¿Y qué hace la agencia de turismo? Te cobra un porcentaje, te deja reservado el hotel, los almuerzos y las cenas, con el menú, que incluso si vos ya querés ir a un menú específico te lo dan, con las entradas del teatro, tenés Sí, todo sí. organizado y descansaste. Mejor que tu señora. Entonces, ¿qué hace la agencia de turismo? Ayuda a la actividad terciaria a cumplir mejor su trabajo. Mira. Por ejemplo, ¿sí? Otra actividad terciaria es cuaternaria, es ayudar a, por ejemplo, a Siderar, que tiene una actividad económica secundaria, Sí. a tener mejor servido a los trabajadores. Entonces, hay empresas internas tercerizadas que le llevan el sándwich con la gaseosa, el litro de leche para el sector de coquería, etc. Mire usted. Esa es la actividad cuaternaria. Así que- es la que se viene, la que tenemos que prepararnos. ¿Se entendió mejor ahora con todos esos ejemplos?
Esperemos que sí. Cualquier cosita, ya saben que se pueden comunicar a partir de nuestra cuenta en Twitter, en YouTube, la cuenta que tenemos en Google Plus, el correo electrónico, a través de la página web. Es decir, tenemos varios canales de información por lo cual ustedes se pueden comunicar con nosotros y vamos a tratar en las preguntas que nos hagan a ver cómo podemos hacer en los siguientes programas de ir respondiendo. Y de esta manera vamos aprendiendo todos, porque hay muchas veces que hacemos un informe y nosotros con Gabriel no lo conocemos al tema en profundidad. Bueno, antes de hacerlo nos informamos, lo estudiamos y después estamos con ustedes dándolo. Volvemos a las noticias, pero con una reflexión. A ver, ayer comentábamos que este fin de semana se realizó el Congreso del PJ en la provincia de Buenos Aires, en el Club T6 de Hurlingham, donde estuvieron Hugo Moyano, Felipe Solá, Julio Zamora, Juan Zabaleta, Gustavo Menéndez, etc. Y también es tema de nuestro editorial de hoy. Gustavo Menéndez asumió como presidente del partido provincial durante el año 2018. Es decir, Gustavo Menéndez ahora es el presidente del Partido Justicialista Bonaerense, el de la provincia de Buenos Aires. Este señor en ese congreso expresó ideas que ya comentamos, pero que luego, si los críticos al PJ las dejan en claro, se ofenden como el que quieren que caiga el gobierno actual, que lo comentábamos ayer. Hoy ampliamos lo afirmado con otras dos cuestiones. Resulta que el presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires comparó a Cambiemos con Hitler. Sí, no es broma. Lo hizo. Entonces, el diputado nacional por Cambiemos, Waldo Wolf, quizá usted ya lo vio alguna vez en televisión, el que es pelado, totalmente pelado, le contestó con una carta que aquí voy a leer. Cito: Señor Gustavo Menéndez, presidente del Partido Justicialista Bonaerense, presente. Me dirijo a usted para manifestarle mi incomodidad y preocupación acerca de su pública declaración en la que, entre otras cosas, expresó que si cayó Hitler también va a caer Cambiemos. Considero de mínima desafortunada la comparación del actual partido político que gobierna con regímenes militares y con imperios. Y estimo que fue el fragor del discurso el que le impidió reflexionar y lo llevó a semejante banalización, ya que descarto que conoce lo que hizo Hitler cometiendo crímenes, instalando la maquinaria de la muerte masiva a través de los campos de concentración y cámaras de gas que se desplegaron en aquella época. Si no lo sabe, me gustaría invitarlo al Museo del Holocausto para que entienda a qué me refiero. Nada, absolutamente nada de lo ocurrido en épocas del nazismo es comparable con un gobierno democrático y republicano con el que usted no acuerda. Los desacuerdos no hacen al oponente un asesino. Esa antigua retórica de destruir al enemigo, lo único que hace es cosificar al otro y sembrar el miedo. Lo invito a recapacitar acerca de la importancia de discernir en democracia sin utilizar ejemplos nefastos que a tanto nos sensibilizan. Lamentando sus dichos y confiando en que un hombre de bien revisa sus palabras y acciones, lo invito a ser parte de una renovación verdadera por encima de nuestras diferencias políticas. Lo saludo atentamente,
diputado Waldo Wolf. Además, ahí termina la carta, ¿no? Si el señor Menéndez contesta, lógicamente que lo vamos a leer en el programa. Pero además, al ir finalizando el Congreso, los presentes, más de 700 personas, cantaron el llamado hit del verano insultando al presidente. A ver, si nosotros no tenemos respeto por las instituciones y respeto por los cargos elegidos por el pueblo, entonces no nos queda mucho que digamos, de qué hablar, ¿no? En nuestra descripción de las distintas ideas políticas, hemos avanzado la semana pasada con lo que se considera en general lo que es la izquierda y, ojo, por el momento la descripción ha sido muy somera, muy por arriba, porque este medio por el momento no nos deja avanzar más en este tipo de cuestiones. Pero vamos a volver ahora sobre otra idea que viene a ser el nacionalismo, porque nosotros, para poder describir otras ideas más modernas, nosotros tenemos que tener una mínima idea de lo que es el nacionalismo como doctrina. Estamos en claro, porque es la madre de muchos otros partidos políticos y doctrinas políticas. Madre. ¿Cuál será el padre? Tanto, sí, padre, abuelo, de todo esto. Porque acá encontrás desde la izquierda hasta la derecha, pasando por los legalistas y hasta los ilegales. Legalistas, dice usted. Ilegales, de todo tenemos acá. Bueno, no, pues vamos a ver, cortito el asunto, porque el tema se pone más lindo con los otros que vienen después. Sí. Bueno, el nacionalismo es una doctrina que exalta y defiende en todos los órdenes la personalidad nacional completa. Es decir, a ver, toma identidad política desde el siglo XIX. Sí. Existía antes, ¿no? Pero identidad política moderna en el siglo XIX y principios del XX, y algunos de sus teóricos fueron Fichte, que era alemán, y Charles Maurras, que era francés. Se escribe Maurras, por si lo quieren buscar en internet. No existe un solo nacionalismo en sí, ojo. A ver, vamos a aclarar esto. Hay muchos tipos de ideas nacionalistas durante el siglo XX y en la actualidad en el siglo XXI. Vos vas a tener tendencias que son autoritarios y totalitarios y dictatoriales, a otros que son mucho más democráticos y hasta republicanos. Eso no sirve. Sí, muy bien. Sí, sirven. ¿Qué le pasa, Ruiz? Bueno, esta es una de las cuestiones que tener en cuenta. También vas a tener algunos que son populares, que defienden el tema del pueblo, las distintas versiones y distintos sectores étnicos, y hay otros que son totalmente elitistas. Sí. Elitistas, ¿se acuerda lo que es, no? Sí, un grupo, la élite, arriba, y los demás que lo miren de afuera. Somos nosotros y ustedes miren de allá. Sí, claro. Exacto. Y también vas a encontrar nacionalismos que son racistas y otros que no son racistas. ¿Se entiende esto? Ya se está dando una idea de a quién nos vamos a referir más adelante. Más adelante. En días sucesivos. Exacto. ¿De los racistas o los no racistas? Y de los dos. De los dos. Hay para pegarle a los dos. Uy, sí, es terrible. Bueno, a ver, las principales ideas, porque son muchas las ideas. Yo seleccioné 5, aunque sea como para ubicarnos acá en general, que son ideas que se pueden ir reproduciendo en otros partidos y en otros movimientos. 1. El patriotismo como valor supremo de los habitantes de un país. Primero, la patria. Después el movimiento. No, de adelante. Sí, es así, pero no se adelante. Está bien. 2. Defensa de la soberanía nacional contra cualquier inconveniente con el exterior. Y no es solamente militar, también es diplomático, que puede haber, o algún problema social. Directamente la soberanía nacional está por encima de todo. Tercer punto, independencia económica basada en la producción nacional. Que esto
en fines del siglo XIX y principios del XX tuvo mucha repercusión en sectores incluso obreros, pero no tanta como pensaban ellos, ¿no? Después ya vamos a ir aclarando. Cuarto punto, no admite la interferencia de otros países en los problemas internos. Es decir, Maduro no quiere saber nada con que le digan que no es una democracia, que no puede reformar la Constitución como lo está queriendo y cuestiones así. Esto como para tenerlo en claro. O, por ejemplo, no admite interferencia de otros países en problemas internos, puede ser, por ejemplo, en problemas de energía. Si yo tengo problemas de energía, voy a producir energía. Y si quiero hacer una represa, la hago. Lo que pasa es que esa represa va por un río que le va a terminar perjudicando la pesca y la navegación al país vecino, por ejemplo. 5. Fomenta las tradiciones y costumbres nacionales frente a la penetración extranjera. Es decir, el fomento de lo que es el idioma, las costumbres, de lo que tiene que ver con la historia nacional frente a lo que es la penetración extranjera. Por ejemplo, a ver, Ruiz, ¿usted se acuerda qué es el día del 31 de octubre? ¿Qué es lo que se conmemora? 31 de octubre. A ver, las brujas. Claro, muy bien, el Día de las Brujas. Pero esto no es nuestro, esto no es es nuestro. Finlandia. ¿Y el 10 de noviembre? 10 de noviembre, el día de las... Ahí no le ayudo, no le digo. Las razas no eran, el 10 de noviembre, tradición, el día de la tradición. ¡Ah, zafó! Ah, bueno, yo algo me acuerdo. Muy bien, sí. el Día de la Tradición, por José Hernández. Exacto, sí. Eso. Sí, bueno, sí. ¿qué es lo que pasa en nuestro país? La gente en general, sobre todo los más jóvenes, tienen bien en claro que es el 31 de octubre, pero no tienen la más pálida idea de lo que pasó o por qué se conmemora un día como el 10 de noviembre. El día de la tradición. Porque además Hierro. desapareció del calendario escolar prácticamente. No me diga. Desapareció. Y jugamos a eso, encima diabólico, el tema del Del día 31. Lo que pasa es que para los chicos es más divertido y bueno, y de paso Sí, te aparte, meten la cultura. aparte te lo meten con el tema de las golosinas, viste que... Sí, por eso, te lo van metiendo ahí. Bueno, hay muchas escuelas en San Nicolás que han adoptado el conmemorar el 31 de octubre y no el 10 de noviembre. Locura. Bueno, así estamos. Bueno, el nacionalismo se supone quiere rescatar un poco esto, frenar un poco lo otro. Lo que pasa es que yo no estoy tan seguro si está bien frenar lo otro, porque para mí, bueno, yo soy internacionalista, ¿no? Para mí, conocer de todo es parte de la cultura general y de la formación humana de las personas. Pero, claro, todo depende de cómo se haga. Y cómo se ve. Y porque acá te quieren vender una forma de consumismo con el 31 de octubre, ¿no? El consumismo, valores. Sí, pero no te quepa la menor duda, te hacen bolsa los valores y te hacen es todo parte de un comercio. Y bueno, esa discusión que todos los días la podemos tener en el trabajo, en la escuela, con nosotros mismos mirando un programa de televisión, un noticiero, una película, son temas que siguen vigentes y cuya importancia sigue vigente y tiene que estar vigente porque es parte de el qué vamos a hacer nosotros con nosotros mismos, qué vamos a construir, cómo vamos a hacer. Volvemos a las noticias en Se Pudrió Todo. La Sala 1 de la Cámara Federal, con el voto de los jueces Ballestero y Bruglia, cerraron la causa contra Mauricio Macri y Gabriela Michetti por el acuerdo firmado con Qatar. Recuerdo que hay gente del kirchnerismo que cuando vio que se avanzaba con la causa de la AMIA y el memorándum con Irán en contra de Cristina Fernández y el ex canciller Timerman, bueno,
contraatacaron haciendo una denuncia porque había firmado Gabriela Michetti un entendimiento, un acuerdo con Qatar, y dijeron cosas que, bueno, después se vieron que no eran así. Es más, en el momento ya se vieron que no eran así, pero bueno. Esta denuncia ya había sido desatendida, desestimada por el juez Rafael Rafecas. ¿Y por qué? Por falta de delito. Hay muchas denuncias que se hacen de un lado, del otro, que no tienen fundamento de nada, se hacen solamente para embarrar el asunto y después contabilizar, porque tiene tantas denuncias. Bueno, pero esas denuncias, ¿cuántas son serias y cuántas son...? Bueno, dejémoslo ahí, ¿no? El oficialismo quita del megadecreto de enero pasado el embargo de las cuentas a sueldo en casos de corrupción. Esto es por las protestas del PJ y se llegó a un acuerdo para quitarlo a cambio de que el Partido Justicialista acepte otros puntos del mismo DNU cuando sea tratado en el Congreso. Una cuestión a tener en cuenta es por qué todavía no fue tratado en el Congreso. A esto nadie de Cambiemos ni del PJ quiere contestar, ¿eh? Bueno, a ver, otra noticia. El gobierno nacional habilitó el pase a planta permanente a 7.000 contratados de la Administración Pública Nacional para este año 2018. Esto es parte del proceso de normalización de la estructura estatal y que no entran 7.000 nuevos, sino que se efectiviza la gente que hace años que está trabajando en la administración pública. Así se efectivizarán a los agentes que hace, según se dice, 10 o más años lo están haciendo, y en forma precaria porque todos los años le renuevan el contrato, pero ya hace muchos años. En realidad es una buena noticia porque hay mucha gente que con el sistema de contrato, año tras año, vieron postergados sus derechos a tener seguridad en sus labores luego de tanto tiempo. Claro, es un problema resolver el tema del déficit, pero tampoco se puede lograr superávit a costa de la gente que no es culpable del desastre que tenemos, y eso hay que solucionarlo. Sobre todo cuando hay gente que trabaja de verdad, que no son los ñoquis o los nombrados políticamente para cobrar un sueldo más en la casa. No, esta es gente que trabaja todos los días. Garantizar a la gente que hace tantos años está tambaleando en su trabajo sin saber si el año siguiente le renuevan o no el contrato es un buen avance. Pero hay que ver qué se hará con los demás que tienen tantos años. O se los reubica o se los efectiviza. No hay otra forma, pero hay que hacerlo. Entonces, cuando decimos que algunas reformas o cambios vienen lentos, ponga en la lista justamente esto. Buena noticia de que haya ahora efectivización de unos 7.000 personas que hace muchos años están trabajando. Buena noticia. Ahora, ¿qué vamos a hacer con los demás? Entonces, esto es algo que hay que ir definiéndolo lo antes posible. En otra noticia sobre el Congreso Nacional, hoy se estuvieron decidiendo los cronogramas de audiencias de las diversas comisiones sobre el tema del aborto. Las audiencias son para citar a especialistas de diversas áreas para que expliquen su posición y presenten los argumentos que corresponden. A ver, ¿se entiende esto? Es decir, se están reuniendo las comisiones y están viendo el cronograma a ver cuándo van a ir a hablar los distintos especialistas. Estas audiencias, por lo que se ha podido observar hasta el momento, tendrán una duración de no menos de 2 meses. Es decir, hasta junio o hasta incluso habría que esperar hasta julio,
que el tema sea tratado en el recinto, el tema del aborto, si es que pasa justamente alguna comisión. La primera reunión de comisiones en la que se empezará a hablar formalmente del asunto será este martes, hoy, desde las 18:30, es decir, faltan 7 minutos para que, de acuerdo con el horario estipulado, comiencen estas reuniones de comisión. Y van a empezar en la sala de reuniones del segundo piso del anexo C de la Cámara de Diputados. El presidente de la Comisión de Legislación General, que se llama Daniel Lipovetsky, convocó a un plenario conjunto de los comités de Salud y Acción Social, Legislación Penal y Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, porque son las comisiones que van a tratar el proyecto de ley o los proyectos de ley que se presentaron sobre el tema del aborto. El cuerpo que preside el diputado oficialista será cabecera del debate. Según especificó Lipovetsky en la nota de invitación que envió a los miembros de las comisiones, la reunión no será de carácter informativo, sino que tiene como objeto establecer la metodología de trabajo para la realización de futuros plenarios informativos a desarrollarse a partir del mes de abril. Explico. A ver, hay 4 comisiones que tienen que tratar los proyectos de ley del aborto. Entonces, cada comisión se maneja normalmente en forma independiente. Pero como es un mismo tema, tienen que coordinar cómo van a hacer en esas reuniones de comisión para poder poner en debate justamente este tema. Es decir, por ejemplo, a los invitados, a los especialistas, ¿cuántos minutos se les va a dar para hablar? Los invitados van a responder preguntas, ¿por cuánto tiempo? Es decir, todo esto tiene que tener un manejo coordinado, porque si no se va a prestar a que se informe mal a la población. Porque si una comisión hace una cosa de una manera y la otra comisión de la otra manera, y encima dan a conocer de distintas formas lo que está sucediendo allí, y bueno, entonces se va a ver un embrollo que no se va a entender nada. Es decir, organizar a las 4 comisiones para que trabajen en paralelo de la misma manera. Y de esa forma podamos estar todos mejor informados sobre lo que están haciendo, diciendo y planteando en esas reuniones sobre el tema pero tan importante. Ahora vamos a cambiar un poco el eje de lo que veníamos hablando. Sería internacionales, pero que luego vuelve a la Argentina. Lo que explicábamos ayer de Facebook, la venta de su información de 50 millones de sus usuarios. Sí, 50 millones de usuarios de Facebook tienen en este momento su información personal distribuida en algunas empresas que Facebook vendió. Entonces, vamos de nuevo. Lo que explicábamos ayer de Facebook, la venta de su información de 50 millones de sus usuarios que fue utilizada para las elecciones de Estados Unidos, tiene novedades. Por ejemplo, la bolsa dio cuenta de esta empresa y Facebook cayó perdiendo más de 40.000 millones de dólares en un solo día. Esto quizás se recupere en poco tiempo, pero el tema es importante en cuanto a tener en cuenta que los datos personales son utilizados por las empresas. Siempre lo hacen. Esto trae a colación cómo manejar esos datos. Y lo hacen para luego dirigir mensajes a las personas señaladas para orientar su opinión y voto hacia un determinado candidato o elevar las ventas de un determinado producto.
Las empresas que trabajan en esto lo hacen dando información falsa, inventando noticias, utilizan trolls, bots, ya sea humanos, también las máquinas. También los partidos políticos utilizan esta modalidad para difundir sus ideas, pero también para atacar y desprestigiar a personas, partidos políticos y productos de la competencia como, por ejemplo, un shampoo. Amnistía Internacional está estudiando estas maniobras de las que estamos hablando en el manejo de la política con el tema de Facebook, incluso en nuestro país. O mejor dicho, Mariela Belsky, directora de Amnistía Internacional de Argentina, utilizó a la organización y sus recursos porque no le gustaron algunas críticas recibidas en cuanto a su accionar en el caso Maldonado. Voy a explicar mejor este punto al final de esta siguiente exposición. El informe sobre nuestro país relevó que hay funcionamiento de robots y perfiles falsos que insultan a determinadas personas a partir de un vocero oficial, el que dice qué dirán y a quiénes atacarán. El año pasado fueron relevadas 354.000 cuentas de Twitter entre octubre y noviembre sobre el tema del caso Maldonado. Se puede ver que hay robots computarizados y personas que se dedican a replicar los mismos mensajes que el operador manda a difundir. Pero además de ellos, están los usuarios legítimos que se prenden replicando lo que publican los generadores de opinión, principalmente cuando se ataca, se insulta, se quiere desprestigiar al otro, se miente permanentemente. Y nos muestra una cara muy fea que ya tiene mucha gente. El informe de Amnistía Internacional da cuenta de que en Argentina determinadas personalidades del periodismo son permanentemente atacados. El nivel de violencia es muy alto y tiene mucho que ver con lo planteado en el editorial de hoy. Pero hay una cuestión final que tengo que resaltar. Amnistía Internacional, seccional Argentina, realizó un informe sobre trolls y agresiones en las redes sociales. Muchas de las críticas nacieron por la campaña engañosa y las mentiras que se dijeron sobre la muerte de Santiago Maldonado. Pero eso no les pareció importante. Nada dijeron al respecto en el informe. Es decir, para esta sede de nuestro país o la gente que está allí, las mentiras difundidas sin límites no tienen mayor importancia. Difundir mentiras también es parte de la agresión y el ataque a la libertad de pensamiento. Las mentiras minan a la República. Resulta, al menos, raro que esto no esté en el informe. Pero sobre el informe en sí tengo cosas para decir. 1. Gran cantidad de faltas de ortografía y de escritura. 2. Analizaron 11 personas, de las cuales 2 no tienen Twitter. Y de las 11, 7 son personas cercanas al kirchnerismo. Solo 11 personas, 9 cuentas de Twitter, y con eso armaron un informe. Para mí es una tomada de pelo. 3. En el informe dicen que el diputado Fernando Iglesias y el periodista Eduardo Feynman generaron y reprodujeron noticias falsas. En lo personal, seguí a ellos durante el tema de Maldonado como a otros. Yo no he visto una mentira y sus opiniones terminaron siendo verdad cuando se encontró el cuerpo de Santiago en el río ahogado.
Este informe para mí es un panfleto politiquero más, ya que de las 9 cuentas analizadas, 7 difundieron mentiras todo el tiempo y nada dice el informe sobre ello. Es decir, de las cuentas analizadas no hablan de sus mentiras y acusan a un periodista y a un diputado de la Nación de decir mentiras. 4. En el punto 7 del informe se ve claramente lo que recién afirmé. Toman los perfiles de diversas cuentas y resaltan palabras como cambio, Macri, Argentina, Anticá, etc., sin tomar en cuenta que los perfiles de cuentas que atacan al gobierno y personajes que lo defienden dicen otras cosas. ¿Qué pasa? ¿Este informe solamente analizó cuentas que apoyan a Cambiemos? A las otras cuentas ni las mencionan y en los diversos cuadros donde muestra muchas cuentas, de todas las nombradas, son casi inexistentes las defensoras del kirchnerismo. 5. Analiza los comentarios negativos a Pérez Esquivel, pero no dice que fueron porque él mintió descaradamente y varias veces en el tema de Maldonado. 6. Una de las 2 personas analizadas que no tiene cuenta es Mariela Belsky, justamente la directora de Amnistía Internacional Argentina, quien fuese criticada en algunas oportunidades por su posición contraria a la verdad en el caso Maldonado, diciendo que fue una desaparición forzada. Entonces, lo que veo es que esta persona utilizó los recursos de la organización internacional solo para victimizarse. Encima, las críticas que se le hicieron fueron tan pocas que no tuvo relevancia alguna en los intercambios producidos en las redes. Es decir, Mariela Belsky directamente no existe. Es increíble cómo puede ser que Amnistía Internacional haya avalado este desquicio politiquero. ¿O es que todavía no saben? Y voy a ser claro en esto. Seguí en las redes sociales todo el tema Maldonado. Justamente los que mintieron permanentemente y tiraron pescado podrido todos los días fueron los kirchneristas y los de la izquierda. La sarta de estupideces, agresiones, insultos, mentiras, etcétera, que difundieron a más no poder fue increíble. Con el tema de Maldonado ya terminado, en el sentido de que fue encontrado y 55 peritos acordaron el informe final en el que falleció ahogado y su cuerpo estuvo en el agua todo el tiempo, es muy fácil ver quiénes mintieron descaradamente. Ahora, con este informe, mienten descaradamente aliados que sangran por la herida al no haber sido lo que realmente querían que fuese, porque Santiago en sí nunca les importó como persona, sino usarlo como propaganda política. Estamos en Se Pudrió Todo por Radio City FM 88.7 de la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Seguimos con las noticias. El juez comercial Javier Cosentino intervino la principal empresa de Cristóbal López, sí, el que fue dejado libre y que tanto revuelo provocó. Y la empresa que le intervino es Oil Combustibles, a la que la AFIP le reclama deudas, ya
hoy por 17.000 millones de pesos y desplazó a los administradores Ignacio Rosner y Santiago de la Torre. El magistrado, es decir, el juez comercial Javier Cosentino, designó como interventores a los coadministradores que habían puesto el mes pasado en la compañía, los cuales detectaron una serie de irregularidades de tal entidad y magnitud que convencen acerca de la necesidad de desplazar totalmente al órgano de administración natural de la sociedad. Planteó el juez que lleva adelante el concurso de acreedores de Oil Combustibles. Vaya, vaya. Esta decisión profundiza la crisis en el grupo Indalo de Cristóbal López y Fabián de Sousa y aleja cada vez más al fondo de inversiones OP Investment de Rosner y de la Torre, de ese grupo de 170 empresas, entre las cuales están Oil Combustibles, C5N, Radio 10 y la constructora CPC. Es que primero el juez federal Julián Ercolini prohibió la venta de esas empresas y ahora el juez comercial los desplazó de la administración de su principal compañía. En simultáneo, el fallo de Cosentino sobre el camino para que la justicia pueda comenzar a regularizar la situación de Oil Combustibles, que tiene paralizada la refinería de San Lorenzo, acá cerquita de San Nicolás, en la provincia de Santa Fe, y dejó de proveer nafta a sus más de 300 estaciones de servicio. Entonces, tengamos idea de la dimensión del imperio económico de esta gente que tuvo realmente unas actitudes terribles al dejar de pagar impuestos por tantos miles de millones, sin que el Estado pudiese poner en caja a esta gente. Por eso es tan importante el cambio de carátula que hizo la Cámara, porque una cosa es ser acusado de un delito fiscal por una asociación ilícita entre los que están los dueños de estas empresas y también funcionarios públicos como Echegaray en la recaudación de los impuestos, que a esta gente no se le recaudaba, no se le cobraba. Entonces, cuando le cambian la carátula y lo pasan a evasión, no solamente el delito es mucho menor en cuanto a lo que es la posibilidad de hacer un juicio y que sean condenados los culpables, sino que deja de lado a todos los funcionarios públicos. Porque una cosa es evadir, yo sin que me agarre el Estado derivo el dinero de los impuestos para otra cosa, y otra cosa diferente es quedarme con el dinero de los impuestos con conocimiento del Estado. Y esto ya fue probado. En otra noticia de último momento, se podría decir, de las últimas 2 horas, Aerolíneas Argentinas suspendió la venta de pasajes hasta el día domingo. ¿Por qué? Porque en este momento hay una gran demanda para la Semana Santa, por un lado, y por otro todavía tiene en reparaciones a muchos aviones que fueron afectados sobre todo por el granizo del otro día. Porque en distintos lugares cayó granizo y agarró a varios aviones, tanto de aerolíneas como de Austral y también de otras empresas. Entonces, para poner en venta todos los pasajes que necesita, tiene que tener más aviones en funcionamiento y para esto tiene que darle tiempo a los talleres a que los pongan otra vez en condiciones a aquellos que fueron de alguna manera afectados. Por ejemplo,
lo que estuve averiguando acá en los últimos minutos y que no salió publicado en los diarios es que, por ejemplo, por el granizo ha habido problemas con la parte de visibilidad de pilotos en algunos de los aviones. No hace falta el número, pero ya nos damos cuenta. O también algunos abollones en la zona de las alas donde se almacena el combustible. Entonces, ese tipo de cuestiones hay que solucionarlas lo antes posible y mientras van solucionando, van a ir poniendo a más aviones en servicio, pero hasta que esto no ocurra van a pasar algunos días. Y justamente se da en una de las épocas del año donde hay mayor demanda, que es Semana Santa. Otra noticia, y esta justamente es de las 4:30 de la tarde, es que el INDEC dio a conocer más datos de cómo marcha nuestra economía y nuestra sociedad. Y dice que la desocupación cayó al 7,2% y hay 433.000 nuevos puestos de trabajo ocupados durante el último año. A ver, la desocupación medida en el mismo trimestre en el año, en el año 2017 era del 7,6%. Y ahora dice el INDEC que cayó al 7,2%. También tenemos que tener en cuenta que estos datos hay que tomarlos con pinzas. ¿Por qué digo esto? Porque tengo que averiguar si ya el INDEC para medir esto cambió el sistema que se venía utilizando en el pasado. El año pasado, no sé si ustedes se acuerdan, les dije que el INDEC estaba no solamente trabajando en la medición de los distintos indicadores, sino también en una reformulación para actualizar los métodos de medición, es decir, qué es lo que se mide, cómo se mide, etc. Y uno de estos puntos es el siguiente. Miren, vamos a explicar esto. Si yo mido la desocupación del año 2017 en el primer trimestre del año, es decir, enero, febrero, marzo, por ejemplo. Es un ejemplo que estoy dando, y me da 7,6%, y luego lo comparo con el 7,2% actual del 2018, uno puede pensar, bueno, entonces bajó. Cuidado, porque quiero ver si pusieron en la medición todas las personas que cumplen 18 años y entran en el mercado laboral y si esas personas consiguen o no trabajo. ¿Me entiende? A ver, ¿cuánta gente cumple 18 años durante el 2017, durante el 2018, etcétera? Bueno, esa gente se supone en general que al cumplir los 18 terminó la escuela secundaria y empieza a buscar trabajo o seguir estudios superiores, o las dos cosas. Entonces, esto se venía midiendo más o menos, no actualizaron hasta el año pasado el método y la forma de medir de acuerdo con los cambios sociales que se vinieron produciendo en los últimos años. ¿Sí? Es decir, hay que tener en cuenta esto y hay que tomar con pinzas estos datos. Si bien son alentadores, cuidado, gente de Cambiemos, no tire manteca al techo. Cuidado. Proyectado para todo el país, dice este informe, hay 1.400.000 personas que buscaron trabajo, que buscaron trabajo y que no lo encontraron entre octubre y diciembre del año pasado. Eso sería el 7,2% que queda sin trabajo, que está en este momento desempleado. El mayor desempleo se ubica en los 24 partidos del Gran Buenos Aires, con un desempleo del 9,2%, es decir, 2% más que la media de todo el resto del país. Y estas serían alrededor de 511.000 personas,
Y, por ejemplo, en la ciudad de Mar del Plata, nos dicen acá, esto sería del 9,3%, 28.000 personas. El subempleo también tiene algunas novedades. El subempleo es la gente que trabaja pocas horas y la mayoría está dispuesta a trabajar más. Con el 10,2% se mantuvo casi estable, no hubo más cambios respecto de hace 2 años y el año pasado, de población activa equivalente. Esta gente sería cerca de 2 millones de personas. En el conurbano también se destaca con una gran subocupación que da más arriba de la media de todo el país. Está en el 11,6% y son alrededor de 650.000 personas. De los datos del INDEC se desprende que en el último año más gente salió a buscar trabajo, como lo muestra el aumento de la tasa de actividad, que va del 45,3% al 46,4%. ¿Qué es esto? Es la actividad de la gente que sale a buscar trabajo, no la que está ofreciendo. ¿Estamos en claro? Y también se mide a la gente que no va a buscar trabajo. Son datos aproximados, no es exacto, pero están. A ver, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Que la tasa de actividad se incrementó de manera considerable al pasar de 45,3 en el cuarto trimestre del año 2016 a 46,4 en el cuarto trimestre del 2017. Esto significa que 421.000 personas salieron a buscar trabajo y que antes no salían a buscarlo. El fuerte ingreso de personas al mercado laboral fue absorbido mediante creación de empleo. De los 31 aglomerados relevados por el INDEC, surge que hay 433.000 ocupados más que un año atrás. Pero cuidado, vuelvo a repetir, todos los años hay gente que cumple 18 años, en general estoy hablando, ¿no? Y que se supone ingresan en lo que serían las personas que buscan trabajo. Algunos lo consiguen antes, otros un poco después y otros no lo consiguen. Bueno, eso es lo que se estaría midiendo acá. Estas 430.000 personas que consiguieron trabajo en el último año es un número mayor de la cantidad de gente que ingresa al mercado laboral por año, que está en alrededor de 200.000, 210.000 personas que cumplen los 18 años cada año. Entonces, teniendo en cuenta estos datos, podríamos decir, bueno, son datos positivos. Sí, lo podemos tomar como positivos.